Rescuers on Wednesday located 5 of the 7 villagers trapped in a flooded cave in the landlocked Southeast Asian nation of Laos. They were found alive. Getting those individuals out is the next phase, which rescuers said they hoped to begin Thursday, while continuing the search for 2 more people still missing. The villagers entered the cave more than a week ago in search of gold, but heavy rain triggered flash flooding which blocked the exit. Specialist cave divers were brought in for the harrowing mission of locating and extracting the villagers. Rescuers encountering toxic hydrogen sulfide gas and issues deploying a pump into the cave to supply fresh air. Support teams working to pump as much water out of the cave system as possible to help speed up the rescue and perhaps lower water levels enough to allow the survivors to crawl out themselves if it's safer than extraction. The 5 survivors located Wednesday were found atop the highest non-submerged area they could find, a chamber deep underground. Como tuvo poco tiempo para trabajar desde que asumió la verde amarela, Carlo Ancelotti quiere aprovechar al máximo cada instante. De los 26 convocados, solo no se presentaron los 3 finalistas de la Champions League, Gabriel Magallanes y Gabriel Martinelli del Arsenal y Marquinhos del Paris Saint-Germain. La mayoría de los jugadores que estaban en Río de Janeiro llegó a la casa de la selección, la Granja Comari, en el helicóptero proporcionado por la Confederación. La gran estrella del plantel, por supuesto, también vino del cielo. Neymar fue el último en aterrizar con su heli propio. Aún en recuperación de una lesión, el 10 del Santos saludó a los funcionarios, a los compañeros y, claro, al profesor que respaldó su presencia a pesar de que muchos brasileños estuvieran en contra. La mayor sorpresa de la lista, el arquero Weverton, hizo evidente su alegría, así como Alisson, Hendrick y los otros seleccionados. Después de la bienvenida, se programó para el equipo una serie de evaluaciones físicas y una actividad en la cancha a puerta cerrada para la prensa. La selección entrenará en Teresópolis hasta el sábado, antes de viajar a Río, donde este domingo jugará un amistoso contra Panamá en el Maracaná. Al menos el primer día de trabajo rumbo al mundial fue así, en muy buena onda. Vale decir que esa sonrisa solo continuará en el rostro de todos si vuelven con la 6ª copa en el equipaje. Nadie les mandó nacer en un país que tiene 5 títulos mundiales y una hinchada tan exigente. Reportó desde Brasil Dan Sister para Tele Aruba.